Bienvenidos a París, bienvenidos a la ópera, esto es Universo Enmascarado. El podcast para locos de la gran pantalla en el que repasaremos y descubriremos los grandes títulos del séptimo arte. Os habla el fantasma de la ópera. Toma asiento, nos has encontrado. ¿Qué tal, aliados de la noche? Sexto episodio de la tercera temporada dedicado a otra presea de nuestro cine. Ya tardaba el mago de Calanda en pasarse por la ópera. Hablar del Olimpo implica hacer alusión a uno de los cineastas más grandes de todos los tiempos. ¿Un cielo que se le queda pequeño? Pues tal es su naturaleza divina. El firmamento está poblado de obras maestras, ya que si uno observa detenidamente su filmografía, podrá comprobar que el calificativo de astro de la dirección se le queda corto. Damas y caballeros, Luis Buñuel, el ángel exterminador. Impresionante, Jorge Martínez, gracias amiguitos, gracias ilegales. Esta canción la escribió Jorge en el año 1979. Muchos de los que me escucháis ya estabais en el mundo, yo no estaba ni en proyecto. Madre mía, qué barbaridad. Vamos allá con este pedazo de episodio. Año 1962, producción de Gustavo Alatriste, por aquel entonces marido de Silvia Pinal, protagonista de la película. El mexicano atesora en su filmografía joyas como Viridiana, también con Silvia en el papel principal. Recordad que Viridiana era una producción conjunta, Uninchi y Films 59 eran las productoras españolas y Alatriste por la parte mexicana. Pero bueno, dato aparte y cerrando paréntesis, volviendo al asunto que nos ocupa en el día de hoy, hay que hacer una mención especial al guión del Ángel Exterminador. Es el propio Luis Buñuel quien lo escribe. Los genios son aquellos que dirigen, escriben y son omnipresentes, están flotando permanentemente en la película, aunque no los veamos. Esta, en concreto, no la escribe solamente Buñuel, sino que colabora con otro director extraordinario como es Luis Alcoriza, otro director brillante que tuvimos en este país y cuyo legado seguimos explorando con fascinación. Yo sobre todo, películas como Tiburoneros o Tarahumara o Mecánica Nacional, por la que le concedieron el premio Ariel en 1972. Y además, en el 87 ganó el Goya a la mejor película iberoamericana, por Lo que importa es vivir. Por aquel entonces, Alcoriza también estaba viviendo en México, exiliado a causa de la guerra civil. Y yo, lo que más admiro de Buñuel, y yo creo que es una opinión universal, es el dominio de la puesta en escena, la capacidad que tenía para filmar películas con presupuestos ínfimos, cantidades de dinero realmente exiguas, aunque esta del Ángel Exterminador no era de las más pequeñas. Y eso es algo que dijeron siempre sus compañeros de profesión, máxime cuando le rindieron homenaje en casa de George Cukor, en una fiesta en la que absolutamente todos le transmitieron su profundo respeto y admiración. Y por supuesto una mención de honor a la fotografía de Gabriel Figueroa, que cuenta con títulos como Los Aztecas o Pedro Páramo, y en esta película retrata una degradación del comportamiento humano de forma magistral. Es una película que además es inacabable e inesperada, porque se han hecho interpretaciones sociológicas, políticas, religiosas, etc., de todo tipo. No obstante, y a pesar de ese tono marcadamente surrealista, es una película construida sobre claves personales, ensoñaciones del propio Buñuel en Calanda, con ese tono tan teatral, los personajes atrapados en ese escenario, en un reflejo, reitero, de la degradación del comportamiento humano, una disección de la manera de proceder de los pertenecientes a la clase alta, la burguesía, el elitismo, a veces con toques dramáticos, otros de comedia, incluso entroncando con el esperpento de Valle Inclán, con esa deformación de la realidad. Y otra cosa interesante
es el aislamiento del ser humano y su incapacidad para comunicarse. Quizá esto enlaza con un episodio de la infancia de Buñuel, no sé si lo habéis leído, un episodio que tiene lugar, a principios del pasado siglo, cuando se desata una epidemia de cólera, y su padre se lleva a toda la familia al País Vasco. Porque, el hombre tenía la superstición de que allí no llegaban las epidemias. Así son las cosas. En fin, una película realmente atípica y una lección magistral de imaginación. Qué herramienta tan poderosa la imaginación. Y para Buñuel no tenía límites. Es una bomba de película. Filmada por un cineasta con una personalidad extraordinaria y un sentido de la libertad realmente admirable. Y repito, de nuevo, las veces que haga falta, un dominio de la puesta en escena tremendo. Excepto las escenas exteriores, todo está filmado en plató, en un decorado realmente logrado, un decorado muy bonito, confeccionado meticulosamente y que da mucho juego, y es donde se desarrolla toda la acción de la película. En esa mansión cuya suntuosidad resulta en ocasiones ofensiva. Y respecto a lo que decía antes de lo inexplicable, al margen de que se hayan dado numerosas explicaciones, como digo, se han escrito ríos de tinta, yo me refiero a que lo que sucede, lo que acontece, no tiene explicación. Es decir, ¿por qué se forma ese muro invisible que les impide salir? ¿Por qué se forma esa estructura? ¿O por qué los invitados se tumban de repente en el suelo, en los sillones y se quedan a dormir? O el tono surrealista, la escena de la mano, por ejemplo, que de repente aparece una mano por ahí, o la muerte de los amantes, la caja de Belle de Jour, o en el momento en que dice mátenlo al anfitrión, al señor que les ha invitado a la velada, ¿cómo se llama? A Nobile. Y luego hay momentos también de extrema crueldad. Se trata de un impedimento azaroso, de un impedimento brutal, porque hay veces que los invitados tienen la firme convicción de salir y de repente cuando llegan a la altura de esa especie de muro que se ha levantado en medio de la habitación, cambian radicalmente de opinión. Dicen, no, espera un poco, que nos quedamos un rato más. Es inexplicable. Yo, por más que la veo, no le encuentro explicación. Y eso es lo realmente fascinante. Y luego también está llena de ritos, de esoterismo, de tradición, incluso en el sentido de que todos los personajes ocupan su posición inicial en el comedor cuando finaliza la película. Es decir, y cuando van a matar al cordero, las repeticiones, reiteraciones, esas fuerzas misteriosas que mueven a las personas y que son, a mi modo de ver, conjuradas mediante los rituales. Es como un bucle del que no se puede salir. No se puede salir y además son unos ritos relacionados con el sacrificio. Hay un momento en el que los personajes culpan a Nobile, interpretado por Enrique Rambal. Culpan a Nobile de no poder salir, el señor que les ha invitado. Y otra cosa que vemos en la película es una parodia de la religión, claramente, ya que en ese confinamiento, en ese encierro, se aprecian los 7 pecados capitales: la violencia, el adulterio, la gula, etc. Hay cosas que claramente son desatinos, ocurrencias y provocaciones del propio Luis Buñuel, las bromas siempre presentes en sus películas. Por ejemplo, cuando una señora tira una piedra al cristal y suelta, no, era por si pasaba un judío debajo. Eso es una cosa que, en fin, es un producto de su imaginación. Pero lo más atractivo del Ángel Exterminador es que ofrece muchas aristas, muchas interpretaciones, puntos de vista, opiniones. Es muy compleja. Es cine que hace pensar y que uno le dé vueltas a la cabeza acerca de por qué o no ocurre esto. Por ejemplo, hay quien dice que esa estructura invisible no existe, sino que es pura sugestión por parte de los personajes, que en realidad no quieren salir, no se quieren ir, sino que tienen miedo y por eso quedan en la casa. Están asustados de ser el primero en abandonar la mansión. Eso es
Una cosa puramente surrealista. Sin embargo, los criados sí que abandonan la mansión, sí que abandonan la casa. Son como esos animales que intuyen que va a desencadenarse una tormenta. Lo huelen, lo intuyen y se van. No obstante, como digo, hubo teorías para todo. Decían que la gente que estaba en la iglesia eran los borregos, que no pensaban. También decía Alcoriza que escribir con Buñuel era una fiesta, que cualquier idea que tenía le decía don Luis, ponla, ponla. Y luego el maestro sentía un desprecio, bueno, verdaderamente notable por el ser humano y retrata perfectamente ese descenso a los infiernos, esa degradación de unas personas aisladas, incapaces de comunicarse con el mundo exterior. Imaginaos una caja fuerte. Estáis encerrados y nadie conoce la combinación. Hasta que alguien, un ser divino, pongamos, el creador, no sé, baja del cielo y abre la caja. Es muy curioso. Y como digo, está llena de repeticiones, porque al fin y al cabo la vida es eso, una sucesión de momentos. Unas reiteraciones en las que pasan a veces cosas buenas, a veces cosas malas, pero situaciones que guardan gran similitud entre sí. Aunque de todas formas yo creo que él, Buñuel, sigue una especie, ¿cómo se diría?, de patrón iconográfico conformado por sus obsesiones, sueños, manías, todo emergido de su biografía. No hablamos, y esto abro un paréntesis de nuevo, esto siempre lo dijo la crítica, no yo, no hablamos de un director dotado para filmar, sino por la capacidad que tenía de argumentar las cosas, los diálogos, los guiones que escribía, etc. Le pasaba un poco como a Wilder, que tenía colgada la etiqueta, tenía colgado el San Benito de cineasta desmañado o poco dotado. Reitero, esto lo dice la crítica, Sabéis que yo soy gran admirador de Billy Wilder, es mi pastor y nada me falta. Y bueno, y Luis Buñuel también y tantos otros. Pero la crítica decía eso, que estábamos ante un cineasta desmañado, que no estaba dotado para filmar, que lo importante era la capacidad de argumentar las cosas. Para mí son dos auténticos maestros. Y yo creo que el cine no se entiende sin personas como Billy Wilder o Luis Buñuel. En fin, como digo, imágenes desordenadas, ¿no?, con notas costumbristas y rurales sacadas de su memoria. Aunque también hay comportamientos neuróticos y paranoicos. Buñuel era un hombre absolutamente desconcertante, le gustaba serlo. La casa en la que se desarrolla toda la película podría ser perfectamente un manicomio también, un psiquiátrico que enlaza con el absurdo. Y me refiero a esas escenas que comentaba antes, que se repiten tantas veces. Hay algunas que se repiten incluso 3. Por ejemplo, la de la entrada, la presentación. Primero, el anfitrión y los invitados son desconocidos. La segunda son viejos amigos que hablan de Nueva York. Y en la tercera le dice el anfitrión, váyase de aquí, ¿qué hace en mi casa? Eso es una cosa realmente absurda, ¿no? No absurda de absurdo en el mal sentido de la palabra, sino de que son ocurrencias del propio director. Pero bueno, en fin, es tremendamente complejo y maravilloso el cine de Buñuel. Y creo que una buena manera de iniciarse en su filmografía y entrar de lleno en su mundo es viendo El Ángel Exterminador. Así que hacedlo los que no lo hayáis visto ya. Vivamente os lo recomiendo. Y nada, damas y caballeros, me despido, pero volveré. Reciban un saludo fantasmagórico.